Hola, en este video te queremos mostrar un pequeño adelanto de las presentaciones de los docentes para que los conozcas más allá de su vida curricular, sino que puedas sentir su compromiso, la intimidad con la que vamos a compartirnos y desde qué lugar nos vamos a brindar para acompañarte en el curso intensivo de pareja, crianza y familia. Comenzamos por Abigail Rapaport. Lo primero que me gustaría decir es que me llamo Abigail, que en el Tanaj, en el Primer Testamento, es la alegría del Padre, Abigail. Y es un nombre que me puso mi mamá y mi papá. Y yo nací en el año 76 en Israel, en un kibutz, en una comunidad. Y la particularidad de esa comunidad es que me criaron en comunidad. Mi mamá me dio a luz y a las 2 semanas me entregó a la comunidad. Y eso era lo mejor en ese momento. Lo mejor que creían para los bebés y lo mejor que creían para los padres. Entonces, desde antes de que tengo memoria, ya estoy con círculos de pares. No, mi mamá me visitaba, mi papá me visitaba, podían tenerme. Cuando era más grande, habían 4 horas que podíamos estar con los padres a la tarde. Y yo tengo internalizado voces muy fuertes de bebés, de mis compañeros, pidiendo por su mamá, por su papá. Y por alguna razón yo no podía pedir por ellos. Ese era mi formato de sobrevivir y sobrellevar eso, porque yo quería traer alegría a mi familia. Soy la tercera después de 2 varones. Y estaban esperando una mujer. Y yo tenía ganas de traer esa alegría a la familia. Entonces hay muchos momentos, situaciones difíciles que me callé, que me guardé en pos de la sonrisa, de querer agradar a mamá y a papá, decirles todo está bien, vamos adelante. A los 10 años tenemos la experiencia de que mis padres son argentinos, volvemos a Argentina y ahí sí convivo con mi mamá y mi papá. Pero no me cierran las emociones, cómo estoy conviviendo con ellos y sigo necesitando algo que no se da. Registro la angustia de mi mamá, registro a mi papá, registro a mis hermanos y sin embargo me sigo haciendo preguntas, ¿qué es la conexión? ¿Cómo pedir lo que necesito? ¿Y con quién vivías en el kibutz cuando estabas esas no 4 horas? Sí, son expertos cuidadores. Nos cuidaban y nos cuidaban muy bien. Con respeto, estábamos todo el tiempo conectados con la naturaleza. Lo mío eran los chanchos, que me gustaban mucho, y los caballos. Y la naturaleza es un gran amparo, es un gran refugio. Y hacíamos paseos, estudiábamos, estábamos entre pares, nos dirigían las comidas, todo era en conjunto, era en comunidad. Por eso tengo dentro de mi corazón la comunidad incorporada y al mismo tiempo la pregunta, ¿cuál es la familia? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué sucede en mi familia? ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo? ¿Cómo ocupar mi lugar? Eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo conectar con mamá? ¿Cómo conectar con papá? Tenía una relación muy estrecha con mis hermanos y siempre digo que eso me dio mucho respiro. Y entonces encuentro hermanos de la vida como contigo, como con todo este equipo. Tengo la facilidad de encontrar hermanos y también tengo la gran pregunta de buscar cómo es ocupar mi lugar y también cómo es dar lugar al otro. Esa pregunta empezó en el 86 más o menos cuando volviste a Argentina a ser más fuerte. Cambiar ahí de esa vida tan comunitaria, estar en relación, me imagino que llegaste y tu papá o tu mamá o los dos tenían que salir a trabajar y que era mucho más individualista el entorno. Sí, de repente estaba en una caja que es la casa, el departamento y cada uno entraba y salía, cada uno tenía el colegio. Yo vengo de mujeres con dislexia, por lo tanto tenemos procesos de aprendizajes diferentes, complejos. Llevé mucho sufrimiento a la escuela, no entendía, tuve varios cambios de idioma también. En Israel el hebreo, el árabe, el inglés son punta de lanza y luego en Argentina tenía que acomodarme al castellano. Sí, tenía una dificultad enorme en cuanto a la cantidad de culturas que he vivido todos estos años. Cuando yo tengo 10 años empiezo más con el castellano y el aprendizaje yo no me daba cuenta,
que era muy angustiante para mí. Siempre tuve profesores particulares, gente que me llevaban y que me atendían, y qué le pasa a esta chica que no puede aprender. No podía aprender porque tenía guardadas mis emociones encapsuladas ahí adentro de mi corazón, y entonces todo lo que era el proceso de aprendizaje, yo estaba 3 pasos más atrás, haciéndome otras preguntas. Así que la amistad me fue llevando a, entendí que lo social era fácil para mí, sentarme adelante, poder entender, poder relacionarme con mi profesor, con mi maestro, me daba la capacidad para aprender. Ahora para mí es un honor presentarte a Víctor Vela. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, muy bien, un placer y muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Me encantó eso de hermano. Porque me lleva también a empezar a ubicarme a mí en un lugar determinado. Yo vengo de una familia de muchos hermanos y bueno, y te cuento un poco de dónde vengo, si te parece. Primero que nada es que soy hijo, soy el 4.º hijo de unos papás del interior, de un Uruguay de 1963. Saquen cuentas. Y nací en el 63, soy el 4.º, como te comentaba. Mis papás vivían en el interior y vivieron toda su vida, mi mamá aún vive todavía. Y es muy hermoso poder, cuando uno es niño, tener esa curiosidad. Esa curiosidad que me llevó a mí a estar hoy acá y ahora, aquí y ahora contigo, dándome esta posibilidad con mucha gratitud. Realmente para ti, para todos los que están detrás, para todo el equipo, para Daddy, que fue como también ese nexo. Hay alguien que siempre es importante, ese que lleva la llave o que es el nexo para conectar para un propósito común. Y bueno, lo que te comentaba, que cuando nací, cuando era un niño común y corriente, y soy una persona común y corriente, ¿no? Si existiera tal cosa. Sí. Y ¿vos creías eso? Y con el tiempo lo que fui haciendo era buscando. Buscaba cosas y veía que a la gente le pasaban cosas y yo no las entendía. En el interior se velan a los muertos en sus casas y yo veía que eran, ya sea mi abuelo o quien fuera, decían, pero era un tipo tan bueno. Entonces digo, ¿pero qué pasa si la gente es buena? ¿Por qué se va? ¿Por qué se muere? Como niño no lo entendía. Y con el tiempo seguí buscando y esa fuerza de buscar me empezó a ser curioso. Y era el Uruguay del 70, era un Uruguay diferente. Y yo no encontraba. Fui a colegio católico de allá del pueblo, y con el tiempo seguía, no era esa religión que me llenara a mí, yo seguía buscando esas cosas que eran diferentes. Cuando a medida que iba creciendo, en interacción con mis hermanas, y después vino mi hermano más chiquito, podía ver que nosotros nos relacionábamos bien, pero siempre había cosas que yo no encontraba explicación. Y esa búsqueda me llevó a ser como un caminante, a empezar a buscar algo que encontrara. En aquel Uruguay estaban vedados muchas veces los grupos. No se podía, yo de un adolescente no tenía grupo, y encontré un refugio en los grupos de jóvenes. En ese momento los jóvenes católicos o los jóvenes de distintas iglesias eran la forma de que teníamos para encontrar, para hablar de lo que nos pasaba. Y ahí estaban las jornadas de la juventud, jornadas nacionales, donde era un movimiento juvenil interesante que se daba en Uruguay. Y ahí empecé a ver que lo mío era vocación de servicio. Digo, no, sería un atrevido si yo decía que yo sabía la Biblia. Yo no sabía la Biblia. Yo sabía que al otro le dolía algo, yo lo escuchaba y que podía hacer algo con ese dolor. Después, esos grupos tampoco, seguí creciendo, no me llenaban y seguí buscando hasta que encontré la universidad.
como no podía sustentarme, tuve que trabajar. Empecé a trabajar para venir a Montevideo. En el Uruguay acá hay que venir a Montevideo para poder estudiar en esa época, en ese contexto. No había cosas. No había universidad en el interior. Hoy sí hay una universidad en el interior. Hoy sí está el conocimiento más diseminado en Uruguay, pero en ese momento no había. Me vine a trabajar y a hacer la universidad. Y encontré la facultad. Y me dio mucho la facultad. Me dio mucho, tomé conocimiento, me recibí de psicólogo, pero no me llenaba. Había cosas que no me llenaban. Y seguía buscando. Entonces, pero sí tenía claro que tenía que hacer un servicio, que mi búsqueda era para hacer un servicio, para estar en compañía de alguien. Qué diferente se vive esa necesidad, ese apetito, esa hambre de que te falta algo, mirándola desde hoy, ¿no? Como todo lo que te hizo caminar. Sí, sí, sí. Y qué difícil que es mirándola desde ese momento en el que tenés la falta, ¿no? Exactamente. Y esto es también, digo, parte de lo que quiero transmitir, de que si ustedes tienen una falta de algo y se pueden conectar con esa falta, hay una fuerza interna, hay algo en nosotros que nos lleva con esfuerzo. No es, digo, tampoco que es un regalo como divino que yo no tengo que hacer nada, no. Hay que hacer un esfuerzo, ¿cómo no? Hay que sentarse, hay que mirar, hay que contemplar, hay que pensar, hay que pelearse un poco, hay que mostrar agresividad para deconstruir conocimientos y seguir buscando. Con profunda admiración de la entrega de todo el equipo docente, tengo el honor de presentarte a Daniel Ogenod. Bueno, es una alegría estar acá, ser parte de este equipo y poder contribuir de alguna manera, aportar un pequeño grano de arena para que todos ustedes puedan seguir conociéndose, seguir encontrando herramientas para el camino que les toca transitar. Me voy a presentar, mi nombre es Danielo Genú, yo soy psicólogo, soy egresado de la universidad, tengo una especialización en Gestalt, en constelaciones, y bueno, podría nombrar muchas cosas, pero no es lo importante es lo que podemos trabajar juntos. Sí, y que nos conocemos hace muchos años, es verdad, que nos da mucha alegría compartir con ustedes las experiencias que hemos vivido y que seguimos viviendo como aprendices. Y ¿qué te llevó, Danielo, para conocerte un poco más en tu persona y tu recorrido? ¿Qué te trajo hasta aquí, Danielo, en lo personal? Bueno, es una larga historia, ¿no? Es una historia que empieza desde mi niñez hasta mi presente. Es una pregunta que muchas veces los pacientes hacen, ¿no? ¿Por qué estudiaste psicología? Y bueno, y ahí me llevó un poco a pensar, a reflexionar y a darme cuenta de muchas cosas. El primer registro que tengo es, teniendo más o menos unos 3 años, yo iba en la bicicleta con mi papá y me caí, me pegué en el cordón de la vereda y tuve una fractura de cráneo. Entonces eso generó que mis papás me tuvieran que proteger mucho, cuidar mucho, y no podía concurrir a cumpleaños, a situaciones de mucho esfuerzo, porque digo, siempre estaba el riesgo de que me pudiera pasar algo. Sigo creciendo, cuando ingreso a la escuela voy a un colegio que para allá y entonces era como muy interesante la propuesta que tenían, porque hacía que todos los alumnos pasáramos por el psicólogo para ver el perfil que teníamos y de alguna manera cómo nos podían acompañar. Lo interesante es que los que tenían problemas volvían. Yo volví. ¿Y qué había pasado? Claro, a partir de esa forma de protegerme tanto, me había convertido en un niño muy tímido, muy retraído, me costaba mucho socializar y bueno, se ve que no le agarré tanta idea a los psicólogos porque después terminé estudiando psicología, ¿no? Se ve que el trato que tuvieron para conmigo fue amable, fue tierno, que me llevó a que me gustara esa modalidad, esa forma de encontrarme con la gente. El colegio tenía herramientas que nos ayudaban a trabajar en equipo, una cosa que tenía que ver con esta cosa del servicio, y eso me gustó muchísimo. Cuando llegué a cuarto de liceo, que tenía que elegir la orientación, ahí dije, bueno, yo quiero hacer psicología. Y en ese sentido me siento como muy bendecido, porque no tuve que estar pensando mucho qué tenía que hacer, qué tenía que elegir. No, simplemente dije, quiero hacer psicología. Y así me largué a la universidad y empecé primer año de psicología, segundo año de psicología.
y todo el tiempo sentía que no sabía nada, ¿no? Y cuando terminé la carrera y me encontré con la Gestalt, ahí empezó un proceso bien diferente, porque me empecé a trabajar a mí mismo, en mi propio proceso terapéutico. Y ahí me di cuenta que en realidad el estar aquí era parte de seguir conociéndome o empezar a conocerme, que en definitiva fue la manera que encontré de ordenar y de resolver un montón de problemas que hasta ese momento significaban un conflicto que me alejaba a veces de las relaciones. Y en definitiva yo siempre digo lo mismo, la psicología me ayudó a estar más cerca de la gente, a sentirme mejor persona, a ser mejor persona, y desde ese lugar soy un agradecido, porque bueno, empecé a conocer gente como tú, como colegas que de alguna manera me han ido enriqueciendo todo el tiempo y me han abierto las puertas de un universo que estaba como muy lejos, ¿no? Y me encuentro con la gracia, con la bendición de recorrer diferentes lugares del mundo y decir, bueno, se abrieron puertas que para mí eran como imposibles. Entonces, por eso estoy aquí. Y finalmente, un pequeño adelanto de la presentación de Joan Garriga en la Masterclass de pareja. Así se presentó. Bueno, nada, me dedico a vivir. Cuanto más años cumplo, más me interesa el presente y no tanto los proyectos futuros. Profesionalmente me ha tocado dedicarme a la ayuda. Usted podría decir que soy un ayudador, que acompaño personas en sus procesos, en sus viacrucis, en sus laberintos, en sus vericuetos, en sus pasos estrechos existenciales. Y mi orientación siempre ha sido muy escénica, muy vitalista, por eso me interesaron los abordajes humanistas y la Gestalt, y luego mucho lo sistémico y las constelaciones familiares. Así que me siento como pez en el agua, buceando en estos magmas tan sutiles como son los misterios y los entresijos familiares, que por lo que veo tienen un gran potencial de liberación de la ceguera, sobre todo, porque uno de los grandes males es que la ignorancia, que somos ignorantes de aquello que nos mueve, de nuestras motivaciones profundas, de nuestros engarces, de nuestras estratagemas. Así que, bueno, me dedico a acompañar personas, me podría definir como un ayudador, como uno que acompaña a tener más claridad, a estar más cerca cada quien de sí mismo. Si tuviera que decir algo más, diría que cada vez pienso que no solo soy un psicólogo que utiliza herramientas psicoterapéuticas, sino que también en el camino de acompañar personas le doy más importancia a algo que trasciende lo psicológico y entra en otro espacio que se puede llamar existencial, espiritual, poético, álmico, porque ante los grandes asuntos, ante las grandes tragedias o adversidades, las pérdidas, el peso que a veces impone la vida a algunas personas, yo creo que se necesitan alforjas que vienen del reconocimiento de un lugar interior donde uno reconoce el ser o la vida en sí misma, más allá del paisaje del ego, de las pretensiones, de las expectativas, de los temores. Y así que este sería un poco, y me considero muy afortunado porque he conocido a grandes maestros, me tocó invitar a ver Hellinger, estar cerca de Claudio Naranjo, también de otras personas, así que tengo la esperanza de haber tomado e integrado lo mucho recibido y tengo también la esperanza de haberme desarrollado en la dirección de que, como decía San Pablo, a veces ya no soy yo quien vive, sino que es otra fuerza la que vive a través de uno, de que uno simplemente es un transmisor, ¿no? Esto también lo decía Jung, que se sentía llevado. Hace menos de un mes estuve en su casa de Zúrich visitando y tiene una inscripción en el frontispicio de la casa que pone, bueno, invocado o no invocado,
Dios está presente, ¿no? Así que en el camino del acompañamiento uno tiene que tener una fe, no tanto una fe intelectual o en una creencia, sino una fe en el sentido de que la vida sabe lo que se hace, a pesar de los pesares. Y cuando digo a pesar de los pesares, lo digo porque hay personas que les tocan travesías realmente muy tormentosas, llenas de dolor o de violencia, del lado oscuro, escabroso de la vida. Y esto lo vemos en las familias. Estos días que trabajaba en un intensivo didáctico sobre la temática de la pareja, se me ocurrió preguntar cuántos en sus familias habían vivido la presencia de la violencia, y casi la mitad del grupo levantó la mano. También pregunté cuántos en sus familias el tema del alcohol había sido un tema, y yo creo que más de un tercio levantó la mano. Así que bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado.